Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia, que se transmite semanalmente por aquí, por 104.1 Redentor FM desde San Juan, Puerto Rico, y a través de internet para todo el mundo. Muchas gracias por tu fiel sintonía cada semana. Y recuerda que para preguntas o comentarios nos puedes escribir a la dirección electrónica pregunta@biblica.com, Bíblica con 2K, y que también puedes visitar nuestra página con la misma dirección. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo número 27. Señor, eres mi luz, eres mi salvación, ¿a quién temeré? Señor, el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa te pido, Señor. Es lo que ando buscando, morar en tu casa todos los días de mi vida, admirar tu belleza, contemplando tu templo. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio según San Mateo, en el capítulo, o más bien en el estudio ya número 15. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, estudiando el Evangelio según San Mateo, ya en el estudio número 15. Todavía estamos en el capítulo 5, ya casi llegando al capítulo 6 de este interesantísimo Evangelio. ¿Qué hemos estado viendo hasta aquí? Bueno, hemos hablado sobre los Evangelios en general, hemos hablado sobre el comienzo del ministerio de Jesús con sanidades, enseñanza, particularmente ese hermoso sermón del monte, dentro del cual vimos las bienaventuranzas, la sal y la luz como emblemas o símbolos del cristiano. Y estamos en un tópico interesantísimo que abarca los versos 17 al 48 del capítulo 5, sobre Jesús y la ley. Jesús establece de entrada: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y habla de una justicia superior que la de los fariseos y de los maestros de la ley, que sus seguidores, o sea nosotros, debemos tener. Dicho esto, Jesús comienza en otra subsección, podríamos decir, de estos párrafos, a hablar sobre un entendimiento más profundo, más claro, alguien podría decir más espiritual, de la ley, donde la autoridad de Jesús queda demostrada por esta frase: oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Jesús está citando reglamentos, a veces mandamientos, conocidos por sus oyentes judíos, y está dando una interpretación aún más completa, más profunda, menos superficial. El resto del capítulo 5, donde Jesús está hablando de este tema, él muestra 6 ejemplos de cómo se vive esta nueva realidad de justicia, de vida correcta en el reino de Dios. El número 1, que ya vimos, es el asesinato, la ira, el perdón. Cuando Jesús dijo: oísteis que fue dicho no mates, pero yo te digo que si odias, insultas, eres culpable del mismo pecado. El segundo, la sexualidad, que ya también examinamos, donde Jesús dijo: ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que si un hombre mira a una mujer con deseo en su corazón, ya ha adulterado, etc. Hemos comentado, y aquí terminamos nuestro estudio la semana pasada, que estas palabras de Jesús con respecto a la sexualidad tienen una relevancia maravillosa para el día de hoy. La sexualidad siempre ha sido parte importante de nuestra vida, pero sin lugar a dudas, a partir de la década de 1960, al menos en Occidente, todo lo concerniente al sexo cobró importancia. Por algo a alguien se le ocurrió denominar al ser humano de nuestro tiempo como el homosexual, no de homosexual, sino el hombre sexual, el ser humano sexual. Vivimos en un tiempo donde el erotismo es la orden del día, reflejándose en áreas tan diversas como revistas, literatura, películas y hasta en anuncios comerciales. Peor aún, el tema de la pornografía y de la perversión sexual, que han ganado el interés pecaminoso en la población general, y hay que decirlo con tristeza, aún dentro de la iglesia.
Por esto, las palabras de Jesús al aclarar el mandamiento de no adulterarás tiene tanta relevancia para nosotros hoy. Como con otros de los aspectos legales judíos y como ya hemos presentado anteriormente, Jesús no está cancelando ni eliminando la ley, sino que está profundizando en su verdadero significado. El pecado sexual contemplado por Jesús en estas palabras no depende del acto físico. Basta el ambiente de la fantasía y de la mente. Jesús dice que el deseo sexual por otra persona, mujer o hombre, que no sea el cónyuge, es pecado de adulterio. La radicalidad de la determinación de aquellos que seguimos a Jesús al escuchar estas palabras es dramatizada por esta conocida hipérbole donde se recomienda, y son las palabras que siguen inmediatamente al tema del adulterio, donde se recomienda para aquellos que no puedan controlar el deseo sexual por su vista, que se saquen los ojos, lo mismo que con cualquier otro miembro del cuerpo que estorbe nuestra vida espiritual. Algunos a lo largo de la historia de la iglesia han interpretado esto literalmente, como es el caso de Orígenes, uno de los líderes de la iglesia temprana, que se castró siguiendo este pasaje. La imagen hiperbólica en las palabras de Jesús es evidente, pero Orígenes, así como otros, la interpretaron literalmente. Y esa interpretación, por supuesto, no es la correcta. Lo que sí significa es que la entrada al reino de Dios debe ser tan importante para nosotros que si fuera necesario, estaríamos dispuestos a prescindir de cualquiera de nuestros miembros para agradar a Dios y vivir la clase de vida que se espera de los discípulos de Jesús. Y así entramos al tercer de los tópicos que del que Jesús enseña inmediatamente después de haber dicho, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y ahora con el siguiente, los versos 31 y 32, sobre el divorcio, sobre el matrimonio, dice así. Jesús dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, esta es la Nueva Versión Internacional, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. En esta ocasión, Jesús está haciendo referencia no directamente al mandamiento de no adulterar en los 10 mandamientos o las 10 palabras, como también se les conoce, sino que está citando un pasaje específico en el libro de Deuteronomio, capítulo 24 y verso 1, que quiero leer. Deuteronomio 24, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado algo indecoroso en ella, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. En este pasaje, que repito, no es parte de los 10 mandamientos, Moisés está hablando de la posibilidad de gestionar un divorcio a través de un certificado cuando se encuentra, y esto, pues como dice el pasaje, en la mujer algo indecoroso, literalmente significa desnudez. Explicaremos eso en breve. Tenemos que aclarar varios puntos antes de entrar en la interpretación propiamente. Aunque la NVI traduce, la Nueva Versión Internacional, traduce infidelidad conyugal en este verso, la palabra detrás de esta frase, al menos en el Nuevo Testamento, es porneia, que se define así por uno de los expertos siempre consultados. Se define como involucrarse en una relación sexual inmoral de cualquier tipo con la implicación de prostituir la idea del sexo. Cometer fornicación, inmoralidad sexual, prostitución, etc. Son significados posibles.
Como dice Tasker, citado por John Stott, la palabra porneia es una palabra amplia que significa fornicación, pero también adulterio y vicio anormal. Y el doctor Stott mismo define porneia, esta palabra que se usa aquí, traducida por la Nueva Versión Internacional, como algo indecoroso. Dice el doctor Stott que porneia se refiere a cualquier acto de inmoralidad sexual física. La práctica de entregar un certificado de divorcio comenzó en los tiempos de Moisés. Más adelante veremos el tema del divorcio con más detalle, con más calma, al considerar el capítulo 19 de Mateo. Pero es en ese capítulo donde se aclara que fue la dureza del corazón del pueblo lo que da pie a la reglamentación del certificado de divorcio. No como un mandato, como lo entendieron los fariseos y los escribas en la pregunta que le hacen a Jesús en Mateo 19, sino como la solución a un problema social en el que la mujer solía ser la más perjudicada en esa transacción de entrega de un certificado de divorcio. De modo que lo que encontramos en Deuteronomio 24 es lo que constituye la base para esta discusión. Se reglamentaba en este pasaje el procedimiento para la separación o divorcio a través de este documento, de este certificado. La causa para hacerlo es que se encuentre, como ya dijimos, algo indecoroso en la mujer. La palabra que así se traduce como indecoroso, por supuesto, del hebreo, significa, como ya comentamos, literalmente desnudez. Sin embargo, la historia y tradición del pueblo hebreo nos dice que estas palabras dieron lugar a que se diera certificado de divorcio o de separación a la mujer, a la esposa, por básicamente cualquier cosa, incluso por quemar la comida. Aunque mal utilizada, esta ley tenía el propósito de proteger a la mujer de ser desechada por cualquier causa. De esta forma, cuando así se hacía, la mujer quedaba desamparada y marcada. Y esta ley lo que busca es proveer un marco legal para que, de ocurrir la separación, se haga de manera oficial, dando oportunidad a un recasamiento digno para la mujer, que, repetimos, usualmente era la más perjudicada en este tipo de situación. Veamos ahora la segunda parte de este pasaje. Jesús sigue diciendo en Mateo 5:32, pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Como un anticipo de lo que se habla en el capítulo 19 sobre el matrimonio y divorcio, que ya comentamos, se va a tratar en su momento, desde ya podemos notar la seriedad del matrimonio para Dios y cómo su indisolubilidad era la regla general a seguir. Con Malaquías, Jesús está detrás de las palabras de Dios diciendo: aborrezco el divorcio. Por eso, Jesús concluye que el certificado de divorcio expone a la mujer al adulterio al casarse nuevamente, así como a su nuevo cónyuge, a menos que el divorcio se haya dado en respuesta a porneia o infidelidad conyugal, como traduce la Nueva Versión Internacional. Repito, una vez más, el tema del divorcio y recasamiento lo tocaremos en profundidad cuando lleguemos al capítulo 19 de Mateo. Pero aquí por lo menos vemos que Jesús está hablando de que si se va a entregar un certificado de divorcio, si se va a declarar a la mujer como que ya no es la esposa de este hombre, se va a hacer oficialmente con miras a protegerla a ella, y solo se puede hacer en caso de inmoralidad sexual. Repito que en Mateo 19, cuando lleguemos allá, le dedicaremos más tiempo a este tema tan escabroso e interesante. El cuarto tema que Jesús usa como ejemplo, hablando de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, es el tema de la integridad. Algunos lo consideran como el tema de jurar. Jesús dice en el verso 33 de Mateo 5. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor.
Pero yo les digo, sigue diciendo Jesús, no juren de ningún modo ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Termina las palabras de Jesús. Hablar con la verdad siempre ha sido una cualidad admirada en otros, pero no siempre practicada. Para de alguna manera dar credibilidad a lo que afirmamos, a veces nosotros decidimos jurar. Y cuando juramos, lo que estamos haciendo es reclamar la veracidad de lo que decimos en base a la autoridad de otra institución, persona, Dios, por ejemplo, o de cualquier otro símbolo importante para nosotros. Nuestra autoridad no es suficiente, entonces acudimos a una autoridad superior reclamándole, o más bien trayéndolo como testigo de estas palabras de juramento. Hoy en día el juramento se practica, como todos sabemos, con regularidad en los ámbitos legal y político. En el primer caso, los testigos aseguran con su juramento que dirán la verdad y nada más que la verdad. Faltar a la verdad en este contexto constituye el delito de perjurio. En el segundo caso, el de los políticos, se da juramento, los líderes dan juramento en diferentes partes del gobierno antes de asumir su cargo. Quien juramenta asegura cumplir su deber ministerial. Pero seamos honestos. Seamos claros, la experiencia reciente en los casos mencionados arriba, legal y político, nos dice que aún tales juramentos tienen poco valor, si alguno. Idealmente, nuestra palabra debería ser suficiente, pero si con juramento y todo se miente con descaro, ¿qué vamos a hacer? El juramento más solemne que se podía hacer en los tiempos de Jesús era aquel que se hacía en el nombre de Dios. Y jurar falsamente en el nombre de Dios estaba prohibido claramente en el Antiguo Testamento. Para poder asegurar la supuesta veracidad de lo que se juraba y, a la misma vez, librarse de una ofensa en nombre de Dios, se optó por jurar en nombre de alguna otra cosa que no fuese Dios, como el templo, por ejemplo, como el cielo, por ejemplo, pero siempre relacionado a lo sagrado. La aclaración de Jesús sobre esta parte de la práctica judía es interesante. Dice, no deben jurar, estoy en Mateo capítulo 5:34, no deben jurar ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Lo que Jesús está diciendo aquí es que aquellos que decimos vivir dentro del reino de Dios, de nosotros se espera que no sea necesario un juramento para que la gente pueda creernos. Nuestro carácter íntegro debe ser suficiente. Nuestra trayectoria en la vida civil tiene que estar marcada siempre por la verdad. Una vida así se espera, hable con la verdad siempre. O como lo dice Jesús, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nuestra palabra debe ser veraz y así considerado por los que no se escuchan, aun si no media un juramento. La falta de integridad de por sí es una falta. Invocar a Dios o a lo sagrado como testigos de lo que decimos ya raya en el sacrilegio. Ahora bien, y esto puede sonar extraño a los oyentes de este programa bíblico. A pesar de lo dicho en este pasaje, la Biblia parece no condenar de manera absoluta cualquier tipo de juramento. Fíjense, por ejemplo, que Jesús mismo responde al sumo sacerdote en medio de su juicio cuando el sumo sacerdote le increpa bajo juramento. Y de paso, algunas formas de juramento aparecen en el Nuevo Testamento en labios o de la pluma nada menos que del apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 de Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, etc. Es una forma de traer a Dios como respaldo para la autoridad de mis palabras. También en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5.
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 5. Resumiendo, lo importante aquí en estas palabras de Jesús sobre el jurar o no jurar no es el mero hecho de jurar, sino que el carácter del individuo debe ser tal que haga innecesario un juramento. Para la próxima, que es la del ojo por ojo y diente por diente, esperaremos a después de esta pausa musical. No te retires, que continuamos en breve con Bíblica. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Muy bien, continuamos con nuestro estudio bíblico. Estamos viendo a Jesús en su ministerio de enseñanza. Ya las bienaventuranzas han pasado, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo ha pasado, y ahora está Jesús explicando de una manera clara cuál es la relación de su llegada y de su ministerio con la ley de Moisés, con la ley judía. Jesús resume, vamos a decir, la actitud general hacia la ley diciendo: yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Pero la frase que usa en cada uno de los 6 ejemplos siguientes, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, establece claramente la autoridad del Hijo de Dios para interpretar correctamente la ley, para darle su significado real, espiritual y profundo. El cuarto tópico que Jesús toca de esta manera es el de la integridad, como ya vimos. El tema de los juramentos es abordado por Jesús. Y el que sigue, el número 5, es el de ojo por ojo, versos 38 al 42. Dice Jesús: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela por 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Vaya, pasaje interesante. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice ustedes han oído que se dijo? En este caso, porque no estamos hablando de un mandamiento, contrario a los otros 3 mandamientos directos o indirectamente, como el caso del adulterio. ¿A qué se refiere Jesús? Pues Jesús se refiere a estas palabras que están en Éxodo capítulo 21 y verso 23. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Y también se cita en Levítico 24 y en Deuteronomio 19. Así dice en Levítico 24, 19. Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Nuevamente en Deuteronomio 19, 21. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. La correspondencia entre la magnitud de la falta y la magnitud del castigo es un elemento de justicia básica. En tiempos antiguos, incluso antes del Antiguo Testamento, se buscó lograrlo a través de una correspondencia idéntica del castigo con la falta. La conocemos como la ley del talión, lex talionis en latín, de la palabra talis, que significa semejante, igual. Y estaba presente en la mayoría de las civilizaciones antiguas este tipo de ley, de legislación. Como por ejemplo, en quizás el caso más famoso, por lo menos por mí conocido, el Código de Hammurabi del siglo XVIII a.C., que era parte del Código Legal babilónico. Así que está en la Biblia y está en los códigos legales de muchas otras civilizaciones antiguas, aún previas
al Antiguo Testamento. Aunque nos pueda parecer cruel o hasta salvaje operar de este modo, esta ley buscaba traer alguna solución a un mal mayor en los tiempos antiguos. Los feudos de sangre en los que la venganza por la ofensa era desmesurada, como por ejemplo condenar a la muerte por el robo de un trozo de pan. Un ejemplo. En el caso del pueblo judío, esta ley no era para ser administrada por cualquier individuo, sino por jueces y sacerdotes. Y esto es un punto muy importante. En el Antiguo Testamento, por lo menos, y con estas palabras que hemos leído, por lo menos, no se estaba autorizando a que cada quien fuera cortando la mano del que había causado el daño de la mano, ni nada por el estilo. Era un código legal específico, pero para ser administrado por aquellos líderes del pueblo. De todos modos, cuando Jesús habla de esto, amplía nuevamente de manera significativa las aplicaciones literales de la ley bajo el principio del amor y para la práctica regular de las relaciones humanas, que siempre deben ser consideradas de mayor valor que las posesiones materiales. Jesús toca el tema, pero como en casos anteriores, aclara su sentido, lo amplía, lo profundiza y en este caso lo lleva a una aplicación general para cualquier persona, basada en el amor, repetimos, y en las relaciones que son más importantes que las posesiones. Otros ejemplos de cómo esto debería verse en práctica, entonces, luego de las palabras de Jesús, se presentan como ejemplos, como modelos para que podamos entender mejor. Jesús dice, esta es la enseñanza y así es que ustedes la deben poner en práctica. En estos ejemplos, el derecho personal, en todos los casos, cede ante el amor y el bienestar de la otra persona. Y lo repito, en estos ejemplos que da Jesús, que refuerzan la enseñanza anterior, claramente se nos dice que el derecho personal es segundo antes que el amor y el bienestar de la otra persona, que debe ser la primera consideración. Pero bueno, vayamos a los ejemplos. El primero es el golpe en la mejilla. Ya en el uso popular, ¿no?, del pueblo, de la sociedad en general, se habla de poner la otra mejilla y eso viene de estas palabras. ¿Qué tiene que ver el golpe en la mejilla? Bueno, el insulto personal más degradante en los tiempos del Imperio Greco-Romano y por supuesto en la Palestina de Jesús era la bofetada. Especialmente en la mejilla derecha, porque se asume que quien está golpeando es diestro, o sea, usa la derecha y golpea con el dorso de la mano, no con la mano abierta, no con la palma. Y esto hace que el insulto sea mayor. De manera que esta bofetada dada por una persona diestra de mano derecha, con el dorso de la mano en la mejilla derecha de aquel ofendido, significa un insulto mayor, una vergüenza mayor. Ahora bien, ¿qué significa esto de poner la otra mejilla? Poner la otra mejilla significa no golpear de vuelta, no responder la agresión con agresión. Fíjense cómo tiempo más tarde el apóstol Pablo lo presenta en Primera de Tesalonicenses 5:15. Dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Si fuese a haber venganza, este pasaje establece, mejor dejar a Dios que se encargue de la venganza que sea adecuada. Romanos 12:19 también afirma esto. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es una cita de Deuteronomio. Sigue diciendo Pablo, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Por supuesto, tenemos el ejemplo maravilloso, iba a decir el ejemplo ejemplar de Jesús en sus juicios, como reseña Pedro años más tarde en su primera carta. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Con estos ejemplos podemos ver la aplicación de esto de poner la otra mejilla, de no responder con violencia a la violencia. Y algo parecido es el segundo ejemplo,
que habla de la túnica, habla de la capa. La prenda de vestir que se conoce en el Nuevo Testamento como capa era muy importante para las personas, especialmente mientras más abajo en la categoría, digamos, social o socioeconómica, más importante era esta prenda porque ayudaba a protegerse del frío. Y lo que aquí dice es revolucionario, que si alguien te pide la túnica, una prenda de vestir, le entregues también la capa, esa parte más importante que protege del frío. Pablo nuevamente nos ayuda a entender algo de cómo se podría aplicar este principio en situaciones, en este caso, dentro de la iglesia, en conflictos entre hermanos. En 1 Corintios 6:7 dice, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? O como dice la Reina Valera, ¿por qué no superar el agravio? Nuevamente, la actitud de Jesús, y confirmada por las enseñanzas de Pablo y Pedro, es cuál, que la violencia no se contesta con violencia y que ante la petición de algo nuestro estemos dispuestos a ceder lo nuestro en favor de los otros. Lo mismo con el ejemplo de la milla. Sabemos que un soldado podía pedir a cualquier persona que caminara haciéndole alguna tarea, algún favor, alguna cosa, unos 1000 pasos. Entonces, lo que Jesús está diciendo, mira, te pide que camines esta cantidad, mencionamos 1 milla, 1 kilómetro, lo que sea, pues mira, dale el doble de lo que Él te está pidiendo, con esa actitud del amor, que es el centro de todas estas aplicaciones de la ley. Y con respecto a pedir, lo mismo, al que te pide, no le des la espalda, etc. Como dice el Dr. Franz en su comentario, habla de considerar las necesidades de otros más que nuestra conveniencia. Claro está. Uno lee estas cosas, las oye a Jesús diciendo, pongan la otra mejilla, dale la capa también, no vayas 1 milla, ve 2, al que te pida, no lo dejes. Y uno dice, ¿cómo se puede vivir de esta manera? Pues se supone, mis queridos hermanos y hermanas, que se viva así como hijos e hijas de Dios, como pertenecientes al reino de los cielos, como gente que no solamente disfruta los beneficios del reino de Dios, sino que muy importante, tienen el Espíritu Santo de Dios. Como en otras cosas del carácter cristiano, del carácter de la ética del reino de Dios, estas son áreas donde uno siempre puede continuar superándose, continuar mejorando, continuar cumpliendo mejor estas palabras de Jesús. El centro de las enseñanzas, el centro de estos ejemplos que da ilustración a la enseñanza es el siguiente: no responder la violencia con violencia y siempre responder bajo el principio del amor. Y de amor también habla el sexto ejemplo que usa el Señor Jesucristo, aplicando aquello de no he venido para abrogar, sino para cumplir. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, el sexto es el trato con los enemigos. En el capítulo 5, versos 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace, o sea, el Padre hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, y esta es la clausura, la clausura de este capítulo tan interesante, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Vaya. La enseñanza judía legalista decía que no había que amar a los enemigos, los que no eran judíos, y lo hacían basándose en expresiones que sugerían esto, especialmente encontradas en los Salmos, en el Antiguo Testamento.
La comunidad de Qumrán, aquellos que nos dejaron los rollos del Mar Muerto, podríamos considerarla una secta dentro del judaísmo. Ellos sí enseñaban que se debía odiar a los enemigos. Pero lo que en general se creía era que al enemigo no hay que amarlo, o quizás aún más, sí odiarlo. Lo dicho por Jesús entonces en este verso 24, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, no tenía precedente en la tradición judía ni en la tradición pagana, aun cuando haya pasajes, digamos, parecidos en Éxodo 23, en Proverbios 25. El carácter del discípulo en el reino de Dios, o sea, aquellos que por la gracia de Dios somos sus hijos, tiene que ser semejante al carácter del Padre, quien hace lo propio con buenos y malos, proveyendo sol y lluvia. Dios nos da el ejemplo de cómo amar al enemigo cuando suple a buenos y malos las necesidades básicas de la vida, ilustradas aquí por el sol y la lluvia. Y el verso 45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Y sigue diciendo Jesús en el verso 46 de Mateo 5, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? La enseñanza de Jesús sobre el amor en sus discípulos supera en total medida al comportamiento aceptado como normal y correcto en el mundo antiguo, mundo moderno. La ética del reino, la ética de los seguidores de Cristo, se centra en el amor. Un amor que podemos dar ya que lo recibimos primero de nuestro Padre, que, como sabemos, es amor. Amar como Dios nos ha amado es ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y con estas palabras, Jesús, vamos a decir, da clausura o el cierre a esta sección de este hermoso Sermón del Monte, en el que hasta aquí hemos visto cómo a través de las bienaventuranzas describe la bendición de aquellos que viven en la vida justa delante de Dios. Hemos visto cómo Jesús nos llama a nosotros, sus discípulos, como la sal y la luz de la tierra. Y hemos visto ya en este capítulo 5 esta relación por momentos para algunos conflictiva de Jesús con la ley. No vino para abrogar, vino para cumplir. La elevó diciendo que no se debe violentar ni siquiera uno de los letritas más pequeñas de los mandamientos. Y también demuestra su autoridad sobre ella cuando explica, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso culminando entonces con esta frase tan hermosa, pero les confieso que puede amedrentar al más valiente, pero que si recordamos en su contexto, entendemos que es algo que sí podemos hacer. Cuando Jesús dice que tenemos que ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto, está hablando de esa actitud centrada en la otra persona, a través del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, el amor que viene de Dios, el amor que es producido en nuestra vida por el Espíritu Santo. Esto es algo que nadie puede hacer por su propia fuerza. Y aún aquellos que seguimos a Cristo, hay momentos en que solo la disciplina nos puede ayudar a seguir adelante esta vida interesantísima y también desafiante de aquellos que vivimos en el reino de Dios. Eso es todo por hoy. Que Dios les bendiga. Ya nos veremos la próxima semana. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo.